Coahuila, un estado con energía. En los aciagos pero cruciales días de la Revolución Mexicana, en el año de 1913, la traición de Victoriano Huerta se manifestó con consecuencias fatales en los acontecimientos desventurados del episodio que el pueblo de México recuerda con indignación como la Decena Trágica, la mayor afrenta a la democracia y la voluntad de la nación. Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, con arrojo y determinación, lanzó al país una proclama histórica para desconocer el gobierno espurio y llamar a las armas a restaurar el orden constitucional mancillado. Hace 103 años, este acto representaba una confrontación desigual y una lucha de proporciones desmedidas. Pero el valor y el heroísmo de Carranza fue compartido por los diputados del Congreso de Coahuila, quienes lo secundaron y emitieron el 19 de febrero de 1913 el decreto por el cual se desconocía a Victoriano Huerta en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo de la República. Asimismo, los diputados de Coahuila afianzaron su alianza con Carranza al concederle facultades extraordinarias en todos los ramos de la administración pública y para armar fuerzas para recuperar el orden constitucional. La fecha y contenido de este decreto constituyen el fundamento legal para organizar el ejército constitucionalista, germen del glorioso y heroico ejército mexicano. Así, nació como una tropa con mujeres y hombres del pueblo, un ejército garante y guardián del orden constitucional. Fueron los días previos a la promulgación del Plan de Guadalupe que dio pie a la segunda y definitiva etapa del movimiento armado, la Revolución Constitucionalista, con nuestro prócer Venustiano Carranza como primer jefe de las Fuerzas Armadas, el Ejército Constitucionalista. Esta revolución se convirtió en Constitución, se convirtió en ley y se convirtió en proyecto de nación. Una patria sin peones acasillados, sin obreros esclavizados, sin niños, sin escuela. La patria que hoy es realidad es la tercera economía del país, del mundo. Tiene un sistema universal de educación básica y tiene en el ejército la mejor de sus instituciones. El ejército es una de las instituciones más valiosas con las que cuenta el Estado mexicano para construir el país de libertades, de derechos sociales y de paz que la sociedad mexicana merece y desea. Al paso de los años, se ha acrecentado el profesionalismo, la preparación y el desarrollo académico al más alto nivel de las y los militares mexicanos, de tal forma que hoy son una fuerza fundamental para defender el territorio nacional, proteger la soberanía y hacerle frente a las amenazas que pretenden vulnerar las instituciones democráticas y la integridad de las familias. En Coahuila nos llena de orgullo que sea nuestra tierra donde se sembró la raíz del ejército mexicano, que aquí se haya gestado nuestra Carta Magna y hayan nacido revolucionarios que dieron su vida por la libertad, el derecho y la justicia social. Por eso hemos emprendido una gran jornada de actividades durante el año para culminar el 5 de febrero de 2017 con la celebración del centenario de la Constitución. Sociedad y gobierno de Coahuila siempre tendremos presente que fue con el presidente Peña y con el ejército mexicano con quienes pudimos salir de una de las etapas más difíciles que los coahuilenses hemos tenido en nuestra historia. Con el leal y generoso apoyo de esta noble institución, así como el de la Marina Armada de México, Coahuila transitó del miedo y la angustia a la tranquilidad que hoy empezamos a vivir, donde hemos recobrado el orden público para sentar las bases de una prosperidad, ahora a toda marcha, y ejemplar a nivel nacional en desarrollo educativo, crecimiento económico, infraestructura moderna, generación de empleos y superación de la pobreza. El ejército conserva del pueblo mexicano toda su lealtad, honradez y generosidad. Por eso sus elementos son los primeros en acudir
a las contingencias de carácter peligroso, brindan apoyo institucional y su presencia en la población es sinónimo de auxilio, tranquilidad y supervivencia. En este recinto quiero refrendar hoy el compromiso de encargarme de la seguridad y en especial de la lucha contra el narcotráfico. El tráfico de drogas es el enemigo de los jóvenes de nuestro país y de nuestros países vecinos. Es un peligro para la democracia, es una amenaza para la gobernabilidad, es un monstruo que invade todo y trata de incidir en todo, en la vida pública, en la vida privada, en el comercio, en los liderazgos de opinión, en todo lo que considere importante. Del Ejército nunca olvidaremos su desempeño en las emergencias que hemos tenido, en particular la que vivimos en el tornado que afectó a la ciudad de Acuña en mayo del año pasado y la que afectó a Piedras Negras. Los militares estuvieron presentes tanto en la contingencia, en la atención a las familias, como en la reconstrucción de los espacios y casas destrozados. Ahí, una vez más, nos demostraron que trabajando en unidad solidaria no hay adversidad imposible que los coahuilenses y los mexicanos no podamos superar. Diputadas y diputados, ustedes son los herederos de la legislatura que desconoció a Huerta. Con ese legado, que es una gran responsabilidad, les pido, sé que tendré su apoyo, seguir luchando contra el monstruo del narcotráfico. Les pido que revisemos los tipos delictivos y las sanciones, que fortalezcamos las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado para que vigile mejor los fondos de seguridad y los resultados que con esos fondos se consigan. Les pido que activen más aún su sistema de control para que señalen las desviaciones y omisiones que tengamos en las dependencias estatales y municipales. Y les pido también que autoricen los recursos para construir los cuarteles militares que tan importantes son, en especial el que deberá de albergar una brigada del Ejército Mexicano en la comarca lagunera. Poco antes de los hechos históricos que aquí se han narrado, otro prócer coahuilense, don Francisco I. Madero, en la Marcha de la Lealtad, arengó a los soldados que lo acompañaban diciéndoles que eran los herederos de las más puras y nobles tradiciones de lealtad a las instituciones legalmente establecidas. En Coahuila, estas palabras mantienen plena vigencia y resuenan con renovado ímpetu porque sociedad y gobierno reconocemos al Ejército Mexicano como la institución clave en la construcción del México del siglo XXI, del México por el que la sociedad trabaja, por un país blindado ante el crimen, donde prive el Estado de Derecho y la legalidad, cimentado en el actuar de las más sólidas instituciones democráticas. Enhorabuena al Ejército y gracias por estar en Coahuila.